Hola, ¿qué tal? Habla Omar, terapeuta físico en consultorio de fisioterapia MG. Y bueno, el día de hoy vamos a dar unos pequeños tips para las limitantes que de repente pueden tener las personas referentes a los sentidos. Sentidos como cuáles: vista, olfato, habla o comunicación, deglución, lengua, en este caso el trabajo de la lengua, la importancia que tiene que ver con la alimentación, el oído, el tacto. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de nuestros pacientes dentro de la rehabilitación física se necesita que tengan este tipo de sentidos o estos cinco sentidos, de acuerdo, completamente, muchas veces intactos, pero si tienen algún problema por estar en rehabilitación, entonces hay que diferenciar cuál es el problema, cuál es la capacidad actualmente que tiene de poderlos utilizar y si no, la reeducación, la rehabilitación o derivarlos a algún especialista. En este caso, bueno, vamos a ver primero que nada signos en los que nos necesitamos enfocar para poder estar dando rehabilitación en un hogar o en una persona adulto mayor. Número uno, si te das cuenta, la mayoría de nuestras personas adultos mayores, por no decir muchas, tienen lentes. ¿Lentes por qué? Pueden tener muchas limitantes a la vista. Puede ser que tengan disminución de la vista. En este caso se denomina, por ejemplo, puede ser que tengan hipermetropía, puede ser que tengan lo que le llaman vista cansada, puede ser que tengan de verdad pérdida de la visión total o amaurosis, puede ser que tengan vistas en cono, puede ser que tengan cataratas, etcétera. El paciente puede ser diabético y demás y puede tener alguna afectación, puede tener incluso glaucoma, puede tener alguna cirugía láser que no salió tan bien como se esperaba, o al contrario, ¿no? Ya no se podía hacer nada porque el compromiso que ya tenía su órgano visual, o sea, el ojo, ya estaba muy deteriorado y no había eh, algún procedimiento médico que le revirtiera ese daño. Entonces, esto no nos toca a nosotros diferenciarlo en terapia física, más bien no nos toca diagnosticarlo, pero sí nos toca atenderlo. Ahora, ¿qué otra cosa debo saber cuando una persona ya no está viendo correctamente? Número uno es que si se dan cuenta, por ejemplo, las personas que usamos lentes, sobre todo en adultos mayores, comenzamos a hacer cosas como tratar de enfocar de esta manera, o tratar de ver aquí, o los ojos empiezan a llorar, empieza uno a subirse, por ejemplo, si ya uno usa lentes, empieza uno con el a rasparse los ojos, a tallarse los ojos, cosa que está mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, hay muchos problemas dentro de un ojo. Si uno lo talla o lo frota, puede uno tener alguna infección por allí y la puede diseminar. Puede uno tener también lastimar alguna de las estructuras de nuestro ojo, de nuestro globo ocular e internas, ¿de acuerdo? Y externas. Puede tener una infección, etcétera. En el caso del glaucoma, por ejemplo, es un padecimiento bastante doloroso en el que el paciente empieza a tener aquí como si tuviera lagañas o como si tuviera moco, y eso impide que el ojo pueda estar abriendo y cerrando. El parpadeo es bien importante en nuestra visión porque se encarga de ayudar a lubricar parte de nuestro globo ocular. Ahora, aquí en el centro o en la base de nuestro ojo tenemos los lagrimales que se encargan de excretar o sacar o emitir, como quieran llamarle, lágrimas, y esas lágrimas, de acuerdo, se encargan de funcionar para lubricar, es su función. Entonces, si hay exceso de lubricación, es decir, hay epífora constante o incrementada, lo que va a pasar es que empiezan a lagrimear, ¿de acuerdo? Y eso puede ser un indicativo de que puede haber algo que esté eh, contaminando nuestro ojo, que puede estar lastimándolo, etcétera. Ahora, otra parte importante de nuestro ojo o de nuestros ojos es que, por ejemplo, a veces nuestros adultos mayores ya no enfocan de lejos o tienen que ver demasiado cerca. ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Cuando ellos observan algún objeto, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que está leyendo algo dentro de un celular, ¿no? Aquí, o está leyendo esto, ¿no? Lo que va a pasar es que nuestra persona va a hacer lo siguiente, ¿no? Va a empezar a tratar de acercarse las hojas o empezar a verlas como que arruga los ojos y demás. ¿Por qué? Pues porque ya no puede diferenciar muchas veces ni la forma, ni la estructura, ni la figura, ni los colores.
Ahora, esto también, ¿cómo debemos darnos cuenta? Pues porque al estar viendo lo del diario nos damos cuenta que empieza a cambiar de posición las hojas para ver, o empieza a pedir ayuda para, no sé, hacerle la parada a un microbús, o para cambiarle el canal a la televisión, etcétera. Ahora, cuando una persona ya no alcanza a tener completa la visión, lo que debemos hacer en casa es cuidar mucho los lugares en donde él transita, o donde esta persona transita, o donde ella transita. ¿Por qué? Si de repente cambiamos de lugar las cosas, lo que va a pasar aquí es que se puede lastimar, se puede tropezar, se puede perder incluso cuando ya de plano hay ausencia de la visión. ¿Sale, vale? Y esto que va ¿en qué va a derivar? Pues en que pueda tener caídas en el adulto mayor y que se pueda conllevar más riesgos como fracturas, como contusiones, concusiones, pérdida del conocimiento, etc. Entonces, lo que tengo que hacer, orientar a mi familiar que si ya no tiene una buena visión, estarle preguntando constantemente, llevarlo a revisión, ya sea con el médico, con el oftalmólogo, con el optometrista, ¿de acuerdo? Para que puedan hacer los estudios pertinentes, las pruebas y demás, para que se determine si requiere algún apoyo o si tiene algún padecimiento, enfermedad, patología, etcétera. ¿Sale? Ahora, si nuestro paciente tiene problemas con el olfato, no se va a dar cuenta, incluso cuando no se ha cepillado completamente los dientes, y a lo mejor suponiendo que comió, lo más común en nuestro país es que coma cebolla, ¿no? Entonces, si una persona a lo mejor acaba de comer y no se lavó los dientes, pero no se los lavó bien, no se cepilló bien los dientes, lo que va a pasar es que pues vas a tener aliento a cebolla. Pero la persona no se alcance a percatar de su aliento a cebolla, que es algo muy común después de desayunar, después de comer, cenar, etcétera. Cualquier cosa en cualquier momento de nuestra alimento. En el adulto mayor a lo mejor gustan más de la cebolla, ajo, alguna fruta, verdura, etcétera. Lo que sea. Queda con algún sabor o con algún olor en la boca y no es capaz de percibirlo. Otra es que también se peguen mucho los alimentos. Por ejemplo, aquí tengo un pedacito de chocolate, ¿no? Voy a poner solamente así para que no se vean las marcas. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si esta persona es capaz de ver el chocolate, pero no alcanza a percibir el olor, va a acercar demasiado la nariz para poder oler ese pedazo de chocolate. Ahora, ¿por qué? Se dan cuenta que hay chocolate porque hacen exactamente lo que acabo de hacer, se lo lleva a la boca. Si nuestro paciente tiene impedimento para poder oler lo que es, lo que va a pasar es que lo va a probar. Si mi paciente, además de que tiene impedimento para poder diferenciar los olores, también tiene problemas para diferenciar los sabores, entonces lo que va a pasar es que nuestro paciente se puede intoxicar. Y es bien importante no dejar cosas tal cual en un lugar en donde se lo puedan comer con facilidad los adultos mayores, porque lo pueden confundir. Ahora, todo esto vamos a agregarle un caso común. Una persona adulto mayor que viva con otra pareja, con otra persona, con un hijo, pero vamos a suponer que el hijo trabaja, como la mayoría de veces pasa, y se queda un adulto mayor mucho tiempo sola en casa. Bueno, este adulto mayor que se queda solo en casa, lo que va a pasar es que tiene que alimentarse, se tiene que bañar, tiene que hacer sus actividades, tiene que salir a comprar, a pagar, a hacer lo que tenga que hacer y tiene que regresar. Ahora, si esta persona ya tiene problemas de la visión, lo va a hacer y es frecuente entonces que tenga caídas. La otra es que si esa persona, además de que tiene dificultad para la visión, al estar realizando sus actividades, no es capaz de tomarse los medicamentos que les toca, como que el que sea, el medicamento que tú quieras. Puedes ponerle antihipertensivo, puedes ponerle no sé, para el control de la glucosa, que son los más comunes, para el dolor, para el riñón, para el corazón, etcétera. Bueno, lo que va a pasar es que los puede confundir. Si los confunde y empieza a comérselos porque la cajita o el color se parecían a las que alguna vez se acuerda que le dieron, se puede producir algún daño. A lo mejor no le pasa nada si se toma una pastilla, no sé, un paracetamol en vez de algún omeprazol, no se le va a quitar el ardor ni nada, pero bueno, ahí no habría
En teoría, tanto problema, pero siempre hay que tener atención. Por eso es importante dejar organizado el medicamento para que el adulto mayor lo pueda tomar. Es decir, si lo dejan sobre la mesa, sobre el buró, junto a la cama, en una mesa de servicio, etcétera, donde sea, casi siempre los tipos de medicamentos se dejan al alcance de todos, fuera del alcance de los niños, junto a un espacio en donde el adulto mayor se encuentre con mayor tiempo y con mayor facilidad de movimiento. ¿Por qué? Si dejas, por ejemplo, el medicamento arriba de una caja, encima del refrigerador, lo que va a pasar es que el adulto mayor no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo dejan ahí para evitar que el adulto mayor tenga una ingesta excesiva de algún medicamento, lo cual no está bien ni del adulto mayor, ni tampoco del cuidador, del familiar o de la persona que vive con ella. Suponiendo que el medicamento se quede exactamente en la mesa, al alcance, a la vista, pero no se acuerda mi paciente porque también tienen problemas de memoria y es una limitante también para la comunicación dentro de la parte de la rehabilitación. Si tiene problemas de memoria, lo que debemos hacer ahí es escribir en las cajitas o por lo menos en una cartulina, en una hoja, pegarle en el cuarto, en donde duerma mi adulto mayor, en donde esté a la vista de todos, para que el que se quede con él a cuidarlo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, o quien sea que vaya a echarle un ojo, puede ser los vecinos. Me ha tocado casos de ver pacientes que viven solos, son adultos mayores ambos, y que ya tienen limitantes para la comunicación, para el desplazamiento, etcétera, y los que asisten ahí son sus familiares que viven lejos y los vecinos. Y fíjense que me ha tocado ver estos casos y por eso es que estoy haciendo este video, porque es bien importante que la gente esté informada, que ustedes estén informados y que también nosotros como terapeutas físicos y personal de la salud tengamos en mente estas limitaciones. ¿Por qué? También he visto bastantes videos controvertidos en internet en los que hay un montón de gente hablando, diciendo, suponiendo y haciendo teorías. Pero recuerden que todo esto es válido, todas esas suposiciones, teorías, inventos y demás. Pero la realidad es la de a de veras, o sea, lo que vivimos en el día. No podemos estar simulando que hacemos, decimos y suponemos cuando la realidad de una persona es completamente diferente, ¿me entiendes? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, a pesar de que le dejo las cajas marcadas con los horarios, marcadas con las tomas, dejo una cartulina a lo mejor ahí pegada con unas tachuelas, con diurex en la puerta, en los vidrios, en el espejo, en lo que donde tú quieras que sea visible para todos, todos los familiares, todos los cuidadores y todos los que tengan que ver con el cuidado de esos adultos mayores tienen que estar empapados de lo que está tomando. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que se intoxique, como hace rato le estaba yo platicando. Si se intoxica un adulto mayor, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Segundo, ver qué síntomas tiene o qué signos tiene, ¿sale? Síntoma, lo que el paciente siente; signo, lo que el evaluador puede observar, ¿sale? Ahora, una vez que aunque yo no tenga conocimiento de medicina y demás, sí tengo que decir, ¿saben qué? Mi paciente empezó con náusea a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, el horario que ustedes quieran, con vómito, tiene diarrea, etcétera, cositas de ese tipo. ¿Por qué? Porque al momento de llevarlo a urgencias, no olviden llevar también sus documentos. Por tanto, los documentos también tienen que estar al alcance donde el adulto mayor los pueda tomar. Por eso es importante y por eso les estoy recalcando que son limitantes para la comunicación, la visión, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Si mi adulto mayor está solo y necesita irse de urgencias porque se intoxicó y el cuidador dejó los papeles bajo llave en un cajón que desconoce nuestro adulto mayor, lo que va a pasar ahí es que nuestro paciente adulto mayor puede complicarse o en el mejor de los casos se le quita la irritación con remedios que tenga ahí a la mano, etcétera, y ya. No debería, pero es muy común que pase esto, de verdad. Pongan atención a sus adultos mayores, cuidadores, familiares, amigos, vecinos. Pregunten cuántas veces les ha pasado esto. Incluso seguramente cualquiera que esté escuchando este video, tenemos una historia en donde alguien se intoxicó con algún alimento, con alguna bebida, con algún condimento, con algún medicamento, etcétera. Incluso hasta con el sol le salen alergias y demás medicamentos, pasto, no sé, incluso un regalo. Bueno, ¿qué va a pasar?
Hay personas entonces que si dejan los papeles, sobre todo el carnet de citas de alguna institución pública y documentos personales de interés, ¿sale, vale? Lo que va a pasar es que si está solo mi adulto mayor y los dejo al alcance, pero él no ve, él va a tomar el bulto que encuentre donde le dijimos que está su bolsa de papeles, su montón de papeles, su folder, su portafolio. Él va a tomar eso y va a tener en cuenta en la cabeza que como uno le dijo que ahí estaban, él asume o asumirá la persona que están ahí todos. Y si alguien ya metió mano por ahí, el adulto mayor no será capaz de buscar por su propia cuenta, porque no puede ver, porque no se puede desplazar, porque además de eso no puede escuchar bien, ¿de acuerdo? Entonces seamos conscientes de esta parte. Si nuestro paciente tampoco es capaz de diferenciar el olfato y de repente hay alguna fuga de gas, tampoco será consciente del peligro en el que está corriendo. Por eso es importante que cada que los cuidadores salgan, cada que los familiares salgan, los vecinos se cercioren que las ventanas estén cerradas, las puertas estén, si es necesario, con las llaves, y dejarle las llaves colgaditas a mi adulto mayor, aunque sea aquí. ¿Por qué? Porque no importa que ande sonando todo el día, ¿no? Aunque lo tenga aquí, no importa que ande sonando todo el día con ellas, aunque las tenga aquí, aunque las tenga en el monedero, en la bolsa del pantalón. Es importante porque si hay alguna fuga de gas, si hay algún evento catastrófico a un costado, ya sea un incendio, puede ser una inundación, ahorita con las temporadas de lluvias, cómo hay inundaciones, cómo se ven en las noticias que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad que requieren de apoyo de algún tercero. Entonces, si las llaves no las tiene a la mano, tampoco será capaz de buscarlas. Por eso es bien importante tener en cuenta estas recomendaciones. Ahora, seamos pacientes. Yo sé que muchas veces se desespera uno porque la premura de las cosas, por la rapidez, porque nos está también entrando el pánico por la situación, de que se siente mal, de que está a punto de desmayarse, de que se está incendiando la casa de al lado, de que está temblando y demás. Por favor, de todas maneras, traten de mantener la calma. Nosotros como cuidadores, personal de la salud, que estemos a cargo de servicios domiciliarios o servicios de prestación profesional particular, vecinos, amigos y demás, porque los gritos no ayudan de nada. Y recuerden que si mi adulto mayor de por sí no escucha correctamente, no le griten. Lo que tienen que hacer es acercarse al oído que tiene mayor dominancia para recibir el estímulo auditivo. ¿Y cómo van a saber cuál es ese? Casi siempre que una persona no tiene una buena audición, va a girar la cabeza de modo que mueva el oído que más escucha hacia donde se escucha la voz. Es decir, si de este oído es el que más escucho, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué? ¿Mandé? Repíteme. Y gritan. Entonces lo que hay que hacer es acercarse lentamente y hablar fuerte, no gritándoles, con buena gesticulación verbal, no como yo, que solo muevo los labios de abajo, pero la voz tiene que ser fuerte y clara. ¿Cómo qué? Por favor, ¿dónde están las llaves? Eso tienes que decir. ¿Quiere que le ayude? ¿Necesita algo? ¿Ya se tomó usted sus pastillas? Cosas de ese tipo. Y entonces se verá que el oído, el que más trabaja, es el que va a girar. El paciente va a poner por delante. Otra cosa es que si el paciente no alcanza a poderse comunicar, es decir, él recibe el estímulo y lo comprende, pero él no puede transmitir la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Darle una hoja, darle un pizarrón, darle un lapicero para que anote. Ahora acuérdense, si mi paciente tiene limitaciones para la escritura, porque el paciente ya sea adulto mayor, ya suponiendo que tiene por arriba de 80, 85 años y no es capaz de valerse por sí solo, no podrá escribir. Entonces tenemos que tener el oído y dar buen comando verbal para que pueda recibir una respuesta, ¿sale? Otra cosa que también es bien importante es tratar de ser tolerante. Y digo tratar porque hay que contar a veces del 1 al 10, porque cuando uno pregunta,
la persona adulto mayor muchas veces se queda analizando porque uno no escucha y dos, está analizando lo que le dijiste. Es decir, si tú le preguntas, ¿dónde está el medicamento? ¿Se lo tomó usted en la mañana? Sí, exactamente eso que acabo de hacer, muchas veces lo hacen. Entonces, le pregunto a uno, ok, ¿qué se tomó? Y empiezan a buscar o empiezan a sacar todo el compendio de medicamentos que ellos se acuerden que toman. Y ahí es donde comienza uno a hacerse bolas. Pero por eso hay que tener paciencia, prudencia, tolerancia y ser responsable con lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra cosa también es importante? Si mi paciente puede o no alimentarse. ¿Por qué? Ya sabemos que si mi paciente sí puede hablar, podrá emitir una respuesta ante las preguntas que nosotros estemos realizando. Si mi paciente no es capaz, de acuerdo, de comunicarse, lo hará con señas. Él buscará la manera de hacer que su expresión facial, de acuerdo, sea acorde. Es decir, muchas veces me ha tocado ver pacientes que después de un accidente cerebrovascular tienen la misma gesticulación, pero tienen impedimento del habla. Y cuando uno les dice, por favor, no haga esto en casa, hacen bastante gesticulación como, no sé, por ejemplo, ¿no? No sé, tomó sus pastillas, hizo sus ejercicios, ¿por qué? Se ríen, ¿me entienden? O sea, gesticulan de alguna cosa o se hacen entender. Ahora, si mi paciente, por ejemplo, tiene problemas para la deglución y yo como cuidador no lo sé, lo más común es que empiecen con problemas para deglutir. Una vez que acaban de masticar el alimento que se les ha proporcionado, de preferencia blando, por favor, cuando vayan a hacer los alimentos para nuestros adultos mayores, que sea blando o comestible, siempre tengan empatía porque acuérdense que ellos no tienen la misma fortaleza, se cansan con frecuencia de los músculos principales motores de la masticación. Además de eso, la deglución también les cuesta trabajo. Recuerden que no toman agua con frecuencia, hay que estarles dando, aunque ellos no la pidan, hay que estarlos hidratando. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes no te va a decir tengo hambre, tengo sed, ¿de acuerdo? Hasta que uno le pregunta a las 2, 3 de la tarde, a las 4, a las 5 o a las 6, ¿tengo hambre? Sí. ¿Y por qué no dices? No, pues es que no te quería molestar. Siempre hay que estar pendiente de los horarios de alimentación, de medicación, de los cambios, de lo que sea que tengan que hacer, no sé, del baño, del pañal, de diálisis, por ejemplo, de algún proceso que tenga, de alguna curación, etcétera, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante la comunicación, para preguntar si hay dolor, ¿no? Y si no puede contestar tampoco, pedirle al paciente dónde te duele, ¿no? El que haga señas, la cabeza, pon la mano donde te duela, para que uno tenga una idea, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que haya uno recabado todos los datos, en el caso de que un paciente tenga problemas para comunicarse con nosotros, es importante también tomar en cuenta, les decía yo, la alimentación que sea semiblanda y con líquidos. Ahora, si mi paciente se empieza a ahogar, no tengo que estarle dando de palmadas en el cuello, porque número uno, hay que determinar en dónde está el bloqueo. Sale en la vía, puede ser que se esté ahogando. Muchas veces el adulto mayor tiene bastante escurrimiento nasal y en ocasiones tose. Y justamente cuando acaba de tener un bocado en la boca, tose. Y en esas ocasiones a veces se empieza a ahogar. Bueno, ¿qué hay que hacer? Número uno, mantener la calma. Otra vez. Paso siguiente, tratar de respirar por la boca, por la nariz, perdón, y después sacar el aire por la boca. Y entonces tratar de mantener permeable mi vía aérea con la cabeza arriba, no golpear, no estimular con alguna cosa. Si vemos que el bloqueo está a la altura de donde nosotros podemos ver y lo podemos retirar, pues adelante. Tengan en cuenta que no metan el dedo a la boca porque los pueden morder, etcétera, sino que escupa, etcétera. Cosas de ese tipo. Ahora, si el bloqueo está todavía más abajo y no es visible, porque a lo mejor se atragantó con una uva, con la mitad o con el bocado de alguna fruta, alguna frutilla, etcétera, lo que tengo que hacer es poner a mi paciente de costado. Y si yo no sé hacer, por ejemplo, hay maniobras, ¿no?, que aquí en este video no vamos a abordar, pero sí hay maniobras específicas para tratar de sacar algún pedazo de comida. Está la maniobra de Heimlich. De ahí en fuera,
lo ideal es que poner atención a nuestro adulto mayor para que no pase esto. Ahora, si mi paciente no es capaz de alimentarse por sí solo, también porque le faltan fuerza en las manos o porque no puede deglutir o porque tiene disfagia, cosas de ese tipo, bueno, hay tipos de alimentación en los que también nosotros podemos asistir cuando somos cuidadores, cuando somos asistentes, cuando somos personal de la salud que vamos a un servicio de domicilio o domiciliario. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tener en cuenta todo esto. Si mi paciente tiene dificultad para la visión, lógicamente tendrá problemas para desplazarse, para poder leer, para poder comunicarse. Si mi paciente tiene problemas de el olfato, no será fácil con él que aprenda a determinar algunos olores como de la comida, el tipo de comida, si está o no está en buen estado, si hay alguna fuga de gas, si a lo mejor derramó algún líquido en la cama, etcétera. Si tiene alguna mascota y se ensució, no lo va a percibir, por eso es importante. Ya saben, ¿no? El movimiento de la lengua, ya saben la parte de la deglución, la comunicación, el oído y ahora vamos con el tacto, ¿sale? ¿Por qué? Nuestro paciente, una vez que nosotros ya determinamos que tiene algún impedimento de los 4 que acabo de mencionar, es importante siempre dejar limpias las cosas, dejarlas en el mismo lugar, tratar de dejar, no sé, sus objetos de uso cotidiano. El adulto mayor casi siempre perdón, el adulto mayor casi siempre tiene apego a sus llaves, a las llaves de su domicilio, a su, no sé, donde guarda su dinero, monedero, cartera, una bolsita con monedas, dinero, etcétera, a sus papeles, a algún objeto, algún santo, algún cositas así. ¿Por qué? Porque, bueno, este tipo de pacientes lo que hace es que siempre lo tienen pegado a ellos, o lo tienen en algún bolsillo, o lo tienen colgando en una cadenita, en un dije, etcétera. Y de lo contrario, si uno lo mueve del lugar, el paciente lo que va a pasar es que se va a enojar. Número 2, lo que va a también acontecer ahí es que lo pierdan, porque no recuerda, muchas veces la memoria les falla y no recuerdan dónde lo dejaron. Hay personas que no tienen tanto problema con la memoria, pero empiezan a fallarles y se da uno cuenta porque comienzan a tener episodios de olvidar las llaves, de si apagaron la televisión, de si cerraron la casa, de si cerraron alguna llave del agua, por ejemplo, de si se bañaron hoy, de si se apagaron la televisión, incluso acabando de desayunar, media hora o una hora después empiezan con problemas de, ay, no me acuerdo qué desayuné, por ejemplo, ¿no? Cosas de esas. Entonces ya son puntos en los que hay que poner atención con la memoria, en lo que anteriormente se llamaba memoria a corto plazo, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Cuando una persona ha perdido la sensibilidad, tiene problemas para poder ubicarse en el espacio. ¿Por qué? En la piel, sobre todo en las palmas, tenemos muchos receptores de sensibilidad, de texturas, de calor, de frío, de dolor. Tenemos varias terminaciones. Ahora, si mi paciente no es capaz de determinar algún objeto que le ha pinchado, que le ha pegado, que le ha sangrado y no puede sentir correctamente el dolor, lo que va a pasar es que esa herida se puede infectar, se puede complicar. Si mi paciente tampoco es capaz de poder percibir si está caliente alguna perilla, por ejemplo en el baño, o si no es capaz tampoco de diferenciar en cuanto a la sensibilidad en general, cuando lo está uno bañando, uno tiene que regular el agua como cuidador antes de meterlo, sin que esté bajo el chorro del agua, tratar de poner la palma o tratar de poner la mano de modo que sea caliente, o lo más caliente que se pueda, que uno aguante. Ahora, de ahí le pone uno o un trastecito a un paciente y le pide que tenga la mano ahí, que la esté moviendo dentro del trastecito con la misma temperatura de agua y decirle, esta es la temperatura adecuada y no te molesta, que diga, no, le falta calor, no, le sobra calor. Bueno, lo que hay que hacer es entonces, si le falta calor, meterlo con eso, que se acostumbre. Si aún así le falta calor, bueno, ya le subimos con mucho cuidado. Si está sobrado de temperatura, lo regulo antes de poderlo meter a la ducha, al baño, a lo que tengas que hacerle, ¿de acuerdo? Porque es importante no quemarle a mi paciente. ¿Y esto a qué va? A que el adulto mayor, muchas veces se dan cuenta, anda con heridas en los dedos, se corta mal las uñas o anda con las uñas muy largas, con mugre, porque no ve, no tiene la fuerza para estar cortándose las uñas, no tiene la fuerza para estarse limpiando, empieza a tener objetos regados por la mayoría del cuarto en donde está o en el lugar en donde usualmente se encuentra.
porque los tiene siempre a la mano, los quiere tener siempre cerca para estar evitando levantarse para algún lado, buscarlos. Entonces todo atipuja a un costado, ya sea una mesa, el buró junto a la cama y demás. Es bien importante que tengan en cuenta esta parte porque, ay, me estoy ahogando. Precisamente por esto, por ejemplo, cuando uno quiere hablar y de repente la saliva se pasa, también los adultos mayores les pasa con frecuencia, ¿sale? Ahora, si tiene, por ejemplo, algún cuadro gripal, ahorita que estamos en temporadas de lluvia y también hace bastantísimo calor, y mi paciente tiene gripa, también es bien común que mi paciente tenga dificultad para poderse limpiar la nariz de acuerdo con el papel. Entonces hace unas bolas de papel impresionantes, se frota la nariz y ya que se frota la nariz avienta por ahí el papel en el cesto de la basura, en la bolsita donde lo tenga, etcétera. Y es importante que sepan que tampoco se va a poder limpiar las manos a lo mejor con frecuencia. Hay que enseñarle con toallitas húmedas, hay unas que venden con jabón, con antisépticos, etcétera. Si tienen alcohol todavía o y puede pararse y lavarse las manos, adelante, no hay ningún problema. Recuerden, es muy importante entonces tener los 5 sentidos intactos. En el caso del adulto mayor que tenga alguna limitación para poderse comunicar, para poder estar en el entorno que lo rodea, debemos tener mucha paciencia, debemos enseñarles cómo actuar, cómo interactuar con los objetos, cómo pedir ayuda. Es importante también que le dejen al adulto mayor algo con qué estar comunicándose. A lo mejor no es necesario un teléfono inteligente con demasiadas funciones y demás. Necesitan ellos, y no lo digo con el afán de que les demos nuestras obras que tengamos de teléfonos por ahí o cosas así que se vayan a malinterpretar. Lo digo con el afán de que a veces a los celulares que hoy llamamos celulares inteligentes no le entienden los adultos mayores o los botones no los pueden presionar para activarlo. Ya tienen funciones algunos en los que para personas con problemas de visión, problemas del tacto, con vibración, con gestos y demás. Pero muchas veces configurárselo a ellos no es tan simple que ellos lo entiendan. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor para encenderlo pues necesito abrir los ojos o decir alguna palabra o mover los dedos de cierta manera, 2 dedos, 3 dedos y demás. Bueno, lo que yo sugeriría en este caso es darles un teléfono para lo que a ellos les sirve. Es decir, un teléfono, yo no tengo por aquí teléfonos, pero usualmente tenía yo un teléfono de los anteriores a todos los inteligentes, en los que tenía los números bien grandotes de goma, le duraba el saldo un montón, la carga también le duraba como lo de 3 días y tardaba como lo de 3 horas en cargar, pero eso era bastante bueno para la persona que lo estaba usando. ¿Por qué? Porque él ya no veía bien. Al no ver bien, lo que pasaba es que emitía tanta luz que alcanzaba a ver que cuando ya encendía el teléfono, cuando entraba una llamada, la luz incrementaba la potencia. Cuando se veía si había que contestar, tenía un botón verde, un botón rojo. Si quería contestar, le apretaba el verde. Si no quería contestar, le apretaba el rojo. O para finalizar la llamada, el rojo. Los números estaban así: 4 líneas de 3 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El signo del gato, 0, y el del ¿cómo se llama? No me acuerdo el otro signo, pero tenía su otro signo ahí para marcar, para desbloquear el asterisco. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Es súper fácil de usar para ellos. No hace falta para ellos muchas veces que estén sacando fotos, que el Facebook, que el Instagram y demás, porque no se meten mucho. Ahora que si nuestro adulto mayor tiene facilidad de utilizar un teléfono inteligente, pues déjenselo, no hay ningún problema. Nada más estén monitoreando que cuando lo vayan a necesitar tenga o saldo suficiente o esté cargado y esté completamente protegido con alguna funda especial. Yo en mi caso, ¿no? Tengo siempre algún aditamento de goma porque tengo manos de estómago y todo se me anda cayendo, entonces los protejo de esa manera. Lo mismo le recomiendo a mis pacientes que tienen igual la dificultad para estar tomando los objetos y se les caen con frecuencia, pues protéjanlos con alguna protección o algún aditamento. Es bien importante eso. ¿Y por qué es importante un teléfono celular? Porque cuando ellos están solos, se sientan mal, te puedan mandar un mensaje, te puedas comunicar con ellos,
uno muchas veces está uno más al pendiente del teléfono de mamá, de papá, de la persona que está uno cuidando, del vecino y demás, porque sabemos que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando tiene uno un espacio libre, marca uno a casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, claro, ¿no? Marcas a la primera, no te contestan, entonces te suben y te bajan los colores, te tienes que tranquilizar, vuelves a marcar, como tampoco contesta, te dan ganas de correr a la casa, y exactamente ese tipo de cosas son las que tenemos que manejar con tranquilidad. ¿Por qué? Pues acuérdense que nuestro adulto mayor a veces deja el celular por allí, deja el celular en la mesa, él se fue al baño porque a lo mejor en ese momento no creyó que alguien le llamara, y exactamente en ese momento es cuando uno decide mandar un mensaje o marcar y no lo tiene a la mano. Ya la de mil, ¿no? El paciente o el adulto mayor muchas veces ya contesta, ¿qué pasó? ¿No? Y hay que gritarle por el teléfono y ya, ¿no? Pero bueno, ahí uno le regresa el alma al cuerpo y entonces dices, bueno, qué bueno que ya contestó, ¿cómo estás? ¿Ya comiste tus medicamentos? ¿Cómo te sientes? Cosas de ese tipo, ¿no? Y eso es algo que deberíamos tener más con frecuencia. Mucha gente yo veo que lo hacemos con nuestros familiares en casa y demás, un mensaje y así. Y los que no lo hacemos o no lo tenemos en cuenta en nuestro itinerario tan cargado de trabajo, porque pues muchas veces hay personas que tienen tantas cosas que hacer que no se dan oportunidad de marcar a su casa. Traten de hacer este tipo de cosas y verán cómo